Buenos días, soy estudiante de la Universidad Andina. Néstor Cáceres Velázquez, de la filial Arequipa, carrera profesional Educación Inicial Intercultural Bilingüe. Tema: la planificación en la educación inicial. Curso: programación y evaluación curricular en educación inicial. Docente: Magíster Guardia Pañura Candy Aide. Integrantes del grupo: coordinadora Vera Valdivia Jennifer Alexandra. Realizaron la actividad Aski Calcín Licester, Bárcena Caguana Graciela Aida, Choquehuanca Sucasaca Elena, Gallegos Tarquirene, Guamaní Laura Jenny Janet, Puelles Salas Julia Constantina, Vilches González Caterina Andrea, Yagua Fuentes Susana Yolanda, Yayerco Pacheco Leni Elizabeth. Planificación. Es el arte de imaginar y diseñar procesos para que los niños aprendan. Así lo señala el programa curricular de educación inicial. ¿Para qué planificamos? Para diseñar y organizar las acciones educativas, es decir, para anticipar y orientar con tiempo nuestra práctica pedagógica. Estas acciones implican prever los recursos que necesitamos, organizar y estimar los tiempos y pensar en situaciones significativas. Dichas acciones pueden ser reajustadas durante el proceso de enseñanza. Continuamos. Proceso de planificación. Nos permite ver tres procesos muy importantes. 1. Propósito de aprendizaje. Nos pide determinar el propósito de aprendizaje con base a las necesidades de intereses identificados. Aquí tenemos que ver qué aprendizajes debo promover en los niños, qué les interesa a los niños. Una vez visto su necesidad, puedo determinar mi propósito de aprendizaje. 2. Evidencia de aprendizaje. Nos pide establecer los criterios para recoger evidencias de aprendizajes sobre el progreso. Tengo que ver qué evidencias necesito para darme cuenta de que los niños están aprendiendo. Recogiendo sus evidencias de los niños, puedo determinar el avance de su aprendizaje. 3. Actividades, estrategias, materiales educativos. Nos pide diseñar, organizar situaciones estratégicas y condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje. Tenemos que ver cuál es la mejor forma de desarrollar estos aprendizajes. Una vez buscado y organizar, puedo desarrollar mi actividad de aprendizaje. Conclusiones. Primero, reflexionar qué aprendizaje debemos promover a los estudiantes que tienen que ver a las competencias a priorizar. 2. Determinar evidencias que nos permitan registrar, analizar y evaluar las competencias de los niños. 3. Organizar y brindar espacios adecuados, materiales para promover el desarrollo de las competencias y actividades de aprendizaje. Acciones durante la planificación a largo plazo, las cuales tenemos los siguientes. 1. Conocer y analizar el CNB y el programa curricular de nivel inicial. Esto nos quiere decir que nos permitirá conocer el desarrollo de las competencias y capacidades. Y a partir de ello, tomaremos decisiones para organizar las actividades y evaluar los aprendizajes de los niños. 2. Recoger información de los niños y el contexto.
Esto nos permitirá conocer las características particulares de los niños, como también de su familia y de la comunidad, en los cuales tenemos la matrícula y la evaluación anteriores. 3. Realizar el diagnóstico del grupo. Nos permitirá identificar las características y necesidades que tiene el grupo. 4. Organizar las competencias y enfoques transversales. Esto nos va a permitir identificar las oportunidades para favorecer y enriquecer los aprendizajes en los niños. Una vez que nosotros hayamos comprendido las competencias y el diagnóstico individual y el grupal, tendremos que realizar la revisión del calendario comunal y los momentos de las jornadas diarias que se trabajarán. 5. Organizar la evaluación de los aprendizajes. Esto también nos va a permitir conocer los criterios de evaluación establecidos en el CNB, como los estándares de aprendizaje y los desempeños, y determinar los instrumentos y herramientas para el registro de información, como también el registro de evidencias, como tenemos el anecdotario, el diario y las fichas de observaciones, y algunas otras también. 6. Organizar el tiempo, espacio y material reciclado. Dice que esto nos permitirá prever las condiciones para el desarrollo de las actividades diarias, por ende las competencias. Estos criterios deben estar basados en los principios de la educación inicial. Y el 7º y último nos dice organizar el trabajo con padres de familia. Esto nos va a favorecer al desarrollo de los aprendizajes en nuestros niños, tanto en lo ámbito emocional como en lo cognitivo y social. Esto es parte de nuestra labor como tutores. Matriz de 36 meses. En el primer trimestre, en el área de personal social en la competencia construye su identidad. En la unidad didáctica se da la unidad de aprendizaje del proyecto de aprendizaje. En las actividades permanentes se da la entrada, lavado de manos, refrigerio, recreo y salida. En el área de comunicación, en la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. En la unidad didáctica se da la unidad de aprendizaje del proyecto. En los talleres se dan las artes virtuales, música, dramatización, itinerario. Esto se logra con el juego en los sectores y trabajo de apoyo con los padres de familia. En el área de psicomotricidad, en la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. En la unidad didáctica se da la unidad de aprendizaje del proyecto de aprendizaje. En los talleres se da la danza y se logra con trabajo y apoyo de los padres de familia. En el primer trimestre se da la fecha de observación y cuaderno de campo. En el segundo trimestre, en el área de psicomotricidad, en la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. En la unidad didáctica se da una unidad de proyecto de aprendizaje. En los talleres se da la psicomotricidad. En el área de personal social, en la competencia convive y practica democráticamente en la búsqueda del bien común. En la unidad de aprendizaje, en la unidad didáctica se da la unidad de aprendizaje, proyecto de aprendizaje. En las actividades permanentes se da la entrada, lavado de manos, refrigerio, recreo y salida, y se logra con trabajo y apoyo de los padres de familia. En el área de matemática, en la competencia resuelve problemas de cantidad. En la unidad didáctica se da la unidad de proyecto de aprendizaje. En los talleres se dan las artes virtuales. Y en el segundo trimestre se da la ficha de observación y cuaderno de campo. En el tercer trimestre, en el área de mundo científico, competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. En la unidad didáctica se da la unidad de aprendizaje del proyecto de aprendizaje. En las actividades permanentes se da el lavado de manos, refrigerio, recreo, salida. Y se logra con el apoyo y trabajo de los padres de familia. En el área de descubrimiento del mundo, en la competencia resuelve problemas de cantidad,
movimiento y localización. En la unidad didáctica se da la unidad de trabajo de aprendizaje del proyecto de aprendizaje. En los talleres de artes virtuales, música, itinerario y se da mediante el juego de los sectores. En el área personal social, en la competencia se convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Se da la unidad didáctica, unidad de aprendizaje, proyecto de aprendizaje y se logra con el trabajo y apoyo de los padres de familia. En el tercer trimestre se da la ficha de observación y cuaderno de campo. Identidad. Los desempeños a realizar son: establece relaciones entre las características perceptuales de los objetos en su entorno. Utiliza gestos, movimientos y otras expresiones no verbales y verbales en respuesta a preguntas o expresiones que le surgen en la vida cotidiana. Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Para lograr esta competencia, el niño debe desarrollar: explora desde su iniciativa los hechos que ocurren en su entorno. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Para desarrollar esta competencia, debe establecer relaciones de espacio y medida. Se organiza y organiza los objetos al sortear obstáculos que están en su camino. Utiliza expresiones verbales y no verbales como arriba, abajo, dentro, fuera. Matriz de 4 años. Planificación a largo plazo. Para planificar tuvimos en cuenta el Currículo Nacional de Educación Básica, la programación curricular de educación inicial y la planificación de educación inicial. A continuación describiremos cómo está conformado nuestra matriz. Está dividido en 3 trimestres, en 6 áreas que son personal social, psicomotricidad, comunicación, matemática, ciencia y tecnología. También consideraremos las 11 competencias en 4 años. 1. Construye su identidad. 2. Convive y participa en la búsqueda del bien común. 3. Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierta al diálogo con las que le son cercanas. 4. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. 5. Se comunica oralmente en su lengua materna. 6. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 7. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 8. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 9. Resuelve problemas de cantidad. 10. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Y 11. Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Aquí también seguimos observando unidades de aprendizaje, luego pasamos a las unidades didácticas y lo que son talleres de lo que viene a ser psicomotricidad, música, dramatización, danza, literario. Actividades permanentes. Esta también está dividida en lo que viene a ser la entrada, lavado de manos, refrigerio, recreo y salida. Hay que tener en cuenta que las actividades permanentes son jornadas pedagógicas muy importantes. Son oportunidades de aprendizaje para que los niños desarrollen su autonomía. Luego también tenemos el juego de sectores. Aquí en el juego de sectores el niño va a construir su identidad. Pasamos al trabajo y apoyo de los padres de familia o apoderados. El docente debe estar en constante comunicación y coordinación con el padre de familia o apoderados. Los instrumentos de evaluación. Tenemos la ficha de observación y el cuaderno de campo. En las unidades didácticas lo consideraremos en el primer trimestre, por ejemplo, con las competencias, que son 3, ¿no? Construye su identidad y lo que viene a ser convive y participa en la búsqueda del bien común, y el otro
es construye su identidad como persona humana amada por Dios, digna, libre, trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierta al diálogo con las que le son cercanas. Si observamos el cuadro, en las actividades de aprendizaje lo hemos considerado. En lo que viene a ser talleres, en lo que es la dramatización, en las actividades permanentes, hemos considerado todas. Como ven, están marcadas. Y lo que viene a ser el juego de sectores, también apoyo de los padres de familia, y usamos los instrumentos de evaluación que son la ficha de observación y el cuaderno de campo. Luego pasamos, como observan, todo lo que se ha seleccionado con las X. Igual pasamos, por ejemplo, al segundo trimestre, que viene a ser las competencias. Se comunica oralmente en su lengua materna, crea proyectos desde los lenguajes artísticos, resuelve problemas de cantidad, lee diversos tipos de textos en su lengua materna, se comunica oralmente en su lengua materna, se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. Luego pasamos al tercer trimestre, que viene a ser resuelve problemas de forma, movimiento y localización, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, se comunica oralmente en su lengua materna, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Todo lo que ven con X hemos considerado seleccionarlos sin olvidarnos que los instrumentos de evaluación siempre están en todo. ¿Por qué hemos considerado esas competencias en el primero, segundo y tercer trimestre de 4 años? Hemos considerado estas competencias ya que el niño desarrolla diferentes capacidades a lo largo de todo el año y de manera gradual. Por ejemplo, la competencia construye su identidad. El niño desarrolla las siguientes capacidades. Se valora a sí mismo, autorregula sus emociones. En la competencia convive y participa democráticamente. El niño desarrolla las siguientes capacidades. Interactúa con todas las personas. Construye normas y asume acuerdos y leyes. Participa en acciones que promueven el bienestar común. En la competencia construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierta al diálogo con las que le son cercanas. Aquí el niño desarrolla las siguientes capacidades. Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y espiritual como persona digna, libre y trascendente. Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno, argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa. En la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. El niño combina las siguientes capacidades. Comprende su cuerpo, se expresa corporalmente. Competencia se comunica oralmente en su lengua materna. El niño combina las siguientes capacidades. Obtiene información del texto oral. Infiere e interpreta información del texto oral. Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada. Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral. Competencia: lee diversos textos en su lengua materna. El niño combina las siguientes capacidades, como son: obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto escrito, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contenido del texto escrito. Competencia: escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. El niño desarrolla las siguientes capacidades. Adecúa el texto a la situación comunicativa. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. Competencia: crea proyectos desde los lenguajes artísticos. El niño combina las siguientes capacidades: explora y experimenta los lenguajes del arte, aplica procesos creativos, socializa sus procesos y proyectos. Competencia: resuelve problemas de cantidad. El niño combina las siguientes capacidades: traduce cantidades a expresiones numéricas, comunica su comprensión sobre los números y las operaciones, usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. Competencia: resuelve problemas de forma, movimiento y localización. El niño combina las siguientes capacidades: modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones, comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas, usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio. Competencia: indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. El niño combina las siguientes capacidades: problematiza situaciones para hacer indagación, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos o información, analiza datos e información, evalúa y comunica el proceso y resultado de su indagación. Servicios educativos escolarizados. Es el conjunto de servicios educativos que se imparten en las instituciones educativas, lo cual permite proporcionar un espacio físico para recibir formación académica de manera sistemática y requiere de instalaciones que cubran las características que la autoridad educativa señale. El currículo nacional se trabaja en base a esto. En el currículo regional y local se trabaja el proyecto educativo institucional. En aquí van los datos generales como la misión, la visión, el nombre de la institución educativa, la dirección completa de la institución educativa, los códigos de identificación como los códigos modulares o códigos local educativo, el año de elaboración del PI y el periodo de vigencia, la propuesta pedagógica, la propuesta de gestión. Asimismo, va el proyecto curricular institucional, el reglamento interno y la planificación anual. El plan anual de trabajo, PAT. En aquí participan tanto el docente como el alumno y se realiza la planificación a corto plazo. Es así como se trabajan las fichas de planificación del contexto. Nos permite planificar las actividades del siglo I. En la unidad didáctica en el siglo II son uno de los elementos de programación de la enseñanza que se lleva a cabo en un tiempo determinado. Y se trabaja la unidad de aprendizaje, los talleres y el proyecto de aprendizaje. Conclusiones. Tenemos en nuestras conclusiones como primera que la planificación es importante porque nos permite trabajar con una clara intención pedagógica que impide que las acciones educativas sean improvisadas y desarticuladas. Segunda conclusión, planificar en el primer siglo nos permite identificar un problema de intereses y necesidades que podamos abordar en el contexto. También determinamos los propósitos de aprendizaje e identificamos los enfoques transversales. También identificamos que nos permite el desarrollo de las competencias que hemos propuesto para así organizar y diseñar las actividades de aprendizaje. Tercera conclusión. El proceso de planificación a largo plazo debe ser reflexivo, flexible y centrado en los propósitos de aprendizaje que deben desarrollar los niños y niñas. Esto significa generar y usar desde el inicio y todo el momento de la información para que puedan tomar decisiones oportunas y pertinentes que nos permiten atender las necesidades de aprendizaje de los niños y niñas y así ayudar a progresar. Cuarta conclusión,
llegamos en que la planificación en el aula puede variar de un docente a otro, de acuerdo a los niveles educativos según el tipo de servicio, escolarizado y no escolarizado, y la forma de enseñar de cada docente. Los criterios pedagógicos deben responder a los proyectos educativos en el proyecto educativo institucional y en el proyecto anual institucional y también en el PCI, ¿no es cierto? En el programa curricular del instituto de la institución educativa. Y esto a su vez nos da una visión educativa en cuanto al proyecto educativo regional y de nuestro país, donde se va relacionado en el Currículo Nacional de Educación Básica. Ahora tenemos también, en cuanto a nuestra bibliografía, tenemos los libros que hemos consultado, como el Currículo Nacional de Educación Básica, el Programa Curricular de Educación Inicial y la Planificación de Educación Inicial. Eso sería todo. Muchas gracias.